Noticias Pemex TV. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Hoy es Noticia a través de Pemex TV, la nueva forma de ver televisión. Un placer saludarles hoy miércoles 4 de noviembre de este año 2015. El día de hoy estaremos conversando con Omar Contreras Molina, quien es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, con quien estaremos conversando sobre la crisis universitaria y los últimos acontecimientos del día de ayer en la Asamblea Nacional. Buenos días y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenos días para todos nuestros excelentes y buenos amigos de Pemex. Bueno. El día de ayer, o bueno, en las últimas semanas hemos visto una serie de manifestaciones por parte de los docentes universitarios y también de la educación media. ¿Qué es lo que realmente primero generó para que se realizara esta serie de protestas, profe? Bueno, a partir del año de 1982, con el gobierno de Luis Herrera Campins, nosotros, los universitarios, se llegó a un acuerdo con el gobierno de algo que denominamos las normas de homologación. Las normas de homologación no eran sino que, de acuerdo a los niveles de inflación que se fueran generando en el país, allí se iba a establecer la tabla o el salario que debíamos tener los profesores universitarios. Y por lo tanto, pues nosotros siempre íbamos a estar un poco por encima de la inflación que en ese momento ocurriera en el país. Todo esto fue muy bien, se fueron respetando, los respectivos gobiernos fueron respetando, hasta que llega el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, que trastoca todo, la vida del país, en acciones a veces positivas y otras que degradan completamente la existencia de la paz económica del país. Entonces viene Hugo Rafael Chávez Frías y da un incremento unilateral en el cual, con una visión de lo que se llama la proletarización del trabajo universitario, los que ganan más van a recibir menos y los que ganan menos van a recibir más, y hace un reacomodo del incremento salarial. Esto implica que la meritocracia de aquellos profesores que hemos venido haciendo carrera universitaria, vamos a tener un incremento inferior al que se le da a los instructores, a los asistentes y a los agregados. Y los asociados y los titulares tuvieron un salario menos. Esto se siguió repitiendo en el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías. Fueron incrementos unilaterales. Luego vino la primera convención contra lo que se llama la contratación colectiva única. Es donde nos meten a todos en un mismo saco, un mismo costal, tanto a los obreros como a los administrativos, como a los profesores, y se debate entonces cuál es el salario que debemos tener desde el punto de vista de la contratación colectiva que se está haciendo por la contratación colectiva única. De allí no se cumplió la mitad de esos incrementos. Luego, al vencimiento, tendría que haberse empezado a discutir a partir de noviembre para que a partir del enero de este año nosotros tuviéramos un incremento salarial. Entonces, nuevamente viene lo que se llama la segunda contratación colectiva única, donde se establecen los parámetros de cuánto debía ganar un trabajador, un docente universitario, y ¿qué es lo que hace el gobierno? Nosotros somos afiliados a FAPUT, a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, que somos alrededor de unos 45.000. Esto hace que entonces el gobierno inmediatamente crea de la noche a la mañana 3 sindicatos paralelos a FAPUT. Estos 3 sindicatos paralelos, conjunto con otros progobiernos, prácticamente son 7 sindicatos, lo que indica que FAPUT es allí una convidada de piedra. Y cuando viene el análisis, interpretación de lo que es la segunda contratación colectiva única en lo que respecta a todo lo que tiene que ser la parte socioeconómica, se comienzan a aprobar, y cuando llegan al 83, el gobierno comenzó a darle largas, desde abril, mayo, junio, julio, agosto, para poder dar unas tablas que realmente pudiesen satisfacer la demanda del profesor y el trabajador universitario ante la inflación galopante de este país. Cuando ellos aprueban y firman solamente las federaciones afectas del gobierno, resulta que lo que estaba escrito en las tablas ni son ni sombra. El aumento fue
a lo que ellos quisieran, 45, 20, 20, 20, y dejan el último para el mes de septiembre, el último 20%. Ellos dicen en estos momentos que los profesores universitarios estamos ganando un realero, que el profesor titular está ganando 56.000 bolívares y que estamos recibiendo alrededor de 500 o 600.000 bolívares fuertes que con los retroactivos que nos están pagando desde el mes de enero. Cuestión que es totalmente falso. Un profesor en estos momentos de titular está por alrededor de los 29.000 y un profesor instructor está por alrededor de los 22.000 bolívares. Con el descuento, ese profesor inclusive está quedando por debajo del salario con ticket, cesta y todo. Entonces, esta situación hace que los profesores universitarios, especialmente FAPU, no firmen ni aprueben la segunda contratación colectiva única hasta que se revisen las interescalas. ¿Qué es la interescala? La interescala es lo que gana el instructor con respecto al asistente, lo que gana el asistente con respecto al profesor que le sigue en escalafón, y así sucesivamente llegar al titular, pero es muy reducida las interescalas. ¿Cuánto es el monto que están exigiendo entonces los docentes? Nosotros estamos exigiendo que el gobierno revise las interescalas, que no nos den lo que está en la segunda contratación colectiva única. Tal vez diría el gobierno es muy exagerado en tiempos de crisis, pero sí que se nos revise. ¿Qué nosotros estamos pidiendo? Que se nos dé a nosotros el 1.5 de lo que se llama la antigüedad universitaria, que se le está cancelando a algunos obreros y administrativos en diferentes universidades del país, pero que no lo recibimos los docentes. Bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Hoy es Noticia a través de PMS TV, la nueva forma de ver televisión. Noticias P. Continuamos en Hoy es Noticia conversando con quien es el presidente de APULA, Omar Contreras. En el segmento anterior nos comentaba la situación que vienen presentando los docentes. Ahora bien, en cuanto a las protestas, ¿sí han visto algún tipo de respuesta? ¿Sí han visto que hay presión para las autoridades ante esta situación, profesor? Nosotros en el transcurso del tiempo, yo tengo 27 años en la universidad, enfrentábamos a gobiernos como Acción Democrática, como a COPEI, como a Convergencia, pero el presidente o el ministro de Educación se sentaba a dialogar con nosotros. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que tenemos un gobierno sordo, mudo, ciego. No le importa, ni le interesa la Universidad Popular Libre y Democrática. Ellos dicen que su universidad preferida es la Universidad Bolivariana y que a ella se le inyectó, como bien lo hicieron en el día de antier, una gran cantidad de recursos a la Bolivariana y a la UNEFA, que es la predilecta de Hugo Chávez Frías. Y se crearon alrededor de 55 universidades más, que es lo que ellos enarbolan de una u otra forma, que nunca un gobierno había creado tantas universidades. Y que solamente somos 10 universidades las que estamos en paro, de las 18 que somos autónomas. Bueno, sí, está muy bien que se formen y se creen universidades, pero la universidad tiene que ser universidad. La universidad consta de tres elementos claros: la docencia, la extensión, y lo que hace a una universidad es la investigación. Una universidad que no investigue, una universidad que no tenga las herramientas para producir conocimiento y para generar cambios de expectativas en una sociedad, no puede llamarse universidad, puede llamarse un liceo grande. Y aquí le dieron nombres de universidad a muchas de universidades que son sumamente pequeñas, que inclusive ni siquiera tienen espacio donde funcionar. Lo que hicieron fue que tomaron instalaciones de otras instituciones para meter allí las universidades. Nosotros vamos a entender esto. Si nosotros, 18 universidades autónomas, teníamos un presupuesto que era insuficiente a partir del año 2007, ahora esa misma tajada la reparten ahora en 65 universidades. Y lo que nos indica que la inflación se ha comido prácticamente esos presupuestos. ¿Qué dicen ellos? Que nosotros no somos sino el 15% de el estudiantado de la educación universitaria en Venezuela. Está bien, somos un 15%, somos 10 universidades que estamos en estos momentos con cese académico. Pero nosotros nos hacemos una pregunta. Esas otras universidades tienen los laboratorios que tienen las universidades autónomas como la Central, la Luz, Carabobo, Universidad de los Andes.
donde formamos médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, y para ustedes de contar que necesitan las herramientas necesarias para poder ellos salir como buenos profesionales en el futuro, porque ahí nos damos cuenta que la mayoría de los profesores que nosotros o de los profesionales que formamos en la Universidad Autónoma inmediatamente son requeridos en cualquier parte del mundo por la formación. Yo no he visto todavía que se vaya uno de la Universidad Bolivariana o de la UNEFA o de las Artes o de cualquier otra universidad que sea tan acogido a nivel mundial como los que son egresados de nuestras universidades. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que nosotros estamos formándole el recurso humano al resto de los países, pero estamos dejando huérfano a Venezuela de ese recurso necesario. Y por otra parte, se nos están yendo los profesores de la universidad por los bajos salarios. De la Universidad de los Andes hemos perdido 150 docentes. La Universidad Central de Venezuela ha perdido alrededor de 200. La Universidad del Zulia, la Universidad Lisandro Alvarado, todas las universidades, porque los talentos que tenemos y teníamos en nuestra universidad inmediatamente son adquiridos en Ecuador o en Colombia, Chile, Argentina, Canadá, Australia. Ahora bien, el pasado viernes el rector de la UNED específicamente anunció la suspensión del comedor para más de 4.000 estudiantes. En este caso, como representante de la ULA, ¿cómo está la ULA en este momento en cuanto a infraestructura, lo del comedor? ¿Cómo está esta situación en este momento? Mira, la Universidad de los Andes a nivel global le da alimento casi a 10.000 estudiantes entre Trujillo, Mérida y Táchira. ¿Qué implica esto? Pues mira, señores, que el gobierno quiere que la universidad dé un plato de comida al estudiante en 102 bolívares. ¿Dónde puede un plato costar 102 bolívares? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la UNED? Simple y llanamente que Circa tiene una deuda de 42 billones de bolívares. Ya no puede seguir subsidiando en ningún momento el plato alimentario para los estudiantes de la UNED. Y así haya cese, los estudiantes van a comer en la universidad porque hay hambre. Lo mismo está sucediendo en la ULA. Nosotros tenemos el cese de actividad académica, pero no ha habido el cese del alimento, porque allí hubo una contratación, una licitación, la ganó alguien y él tiene que responder ante esas expectativas. Bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Hoy es Noticia a través de PEMEX TV, la nueva forma de ver televisión. Síguenos @tvpemex.